¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más desde mi oficina. A mí me llama poderosamente la atención de que en el inicio de varias de las denominaciones que todavía existen hoy en día y que están ministrando en una forma gigantesca alrededor del mundo, siempre encontramos una mujer. Ah, para mí eso es interesante, lo he notado. Y esto también sucedió con la denominación en la que nosotros pertenecimos durante más de 27 años, las Asambleas de Dios. Temprano, el 1 de junio de 1909, Lily Corum fue la primera persona en recibir el bautismo en el Espíritu Santo en la ciudad de Springfield, en el estado de Missouri. Ella y su familia fueron los primeros en establecer la iglesia central de las Asambleas de Dios en esa ciudad. Habían sido miembros de la iglesia bautista, donde su esposo James era el superintendente, el supervisor de la escuela dominical, el que se encargaba de la educación cristiana dentro de la iglesia. Y cuando Lily tuvo esta experiencia, ella fue muy contenta a contarle a su pastor esto del bautismo en el Espíritu Santo. Y en vez de hallar palabras de aliento y de felicitaciones, el pastor se burló públicamente de ella. Y fue tanto el dolor y la vergüenza que sintieron Lily y James que ese mismo día decidieron renunciar a la membresía de la iglesia bautista. Pero Lily no podía callar lo que había experimentado, y así que empezó a contar a sus vecinos y sus amigos esa su experiencia pentecostal, y uno por uno, todos ellos finalmente reciben el bautismo. Se reunían en casa semanalmente y constantemente recibían burlas y amenazas de personas. En 1907 alquilaron una carpa para ya tener reuniones públicas porque la casa era demasiado pequeña por el número de personas que venían a las reuniones. Y esta carpa atrajo una gran cantidad de personas, incluyendo pastores de la ciudad, pastores de otras denominaciones que vinieron para ver lo que estaba sucediendo. Y Lily menciona en su libro la ocasión en que un grupo de personas que visitaron la carpa la amenazaron diciendo que eso no era religión, eso no era bíblico, eso no era de Dios, y que era un escándalo, y que por consiguiente iban a venir e iban a quemar la carpa. Esa misma experiencia la he vivido yo en varias ocasiones en España, tanto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias como también en la ciudad de Madrid. En los principios de la obra allí, cuando empezamos las iglesias en esas dos ciudades en las que yo participé, tuve esta experiencia de persecución y de intentos de quemar la carpa. Finalmente, Tom Thomas, uno de los líderes de la iglesia bautista, dijo a la multitud: no los toquen. Si no es de Dios, esto no va a durar mucho, pero si es de Dios, ha de permanecer. Y esas palabras, que fueron muy sabias, fueron suficientes para callar a la multitud y evitar un desastre. Sin embargo, en 1911, una pandilla de jóvenes no solamente se dedicaban a interrumpir las reuniones, sino que finalmente llegaron al punto tal de que destruyeron la carpa. Y ante este constante ataque, otras iglesias pentecostales de otras ciudades cercanas comenzaron a mandar sus refuerzos. Y comenzaron a venir evangelistas que eran muy conocidos en ese entonces, como la evangelista Leonor Barnes, Lula Frances, James Delk y otros que vinieron de ciudades cercanas para apoyar este intento de establecer una iglesia en la ciudad de Springfield. Finalmente, en el año 1912, consiguieron un local propio para reuniones, y Lily Corum fue elegida como la primera pastora de esa congregación. Lo llamativo, no se preocupe, ese ruido era mi esposa que me está llamando, pero estoy grabando y quiero terminar la grabación para esta tarde. Lo llamativo, si lo puedo afirmar de esta manera en cuanto a la historia con Lily Corum, es que una mujer ejerciera ese cargo de pastora en un momento histórico en el que la mujer no tenía muchos derechos. Esa iglesia fue fundada a consecuencia de la visión de Rachel Sisloff, que hemos hablado de ella en otra ocasión, y hoy Central Assemblies, o sea, la iglesia de las Asambleas de Dios, la iglesia central de las Asambleas de Dios, sigue siendo una iglesia de gran influencia, y la sede central de las Asambleas de Dios se encuentra justamente
en la ciudad de Springfield, Missouri. Así que gracias a Dios por mujeres de visión, mujeres de coraje, mujeres de constancia en la obra. Y hoy, a causa de esa constancia y de ese valor, ese coraje, hoy somos muchos que somos parte del reino de Dios. Así que voy a orar en esta tarde. Padre, levanta a mujeres y hombres de valor, que no se asusten, que tengan la visión clara y que tenga ese concepto en su mente de que tienen que dedicar su vida a ti, Señor. Y Padre, pido que podamos abrir muchas más iglesias en muchas ciudades, no solamente en Chile y Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Úsanos a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias. Y nos vemos pronto, Dios mediante.